Muy buenos días, chicos y chicas. Espero que se encuentren muy bien, que hayan tenido la posibilidad de descansar este gran fin de semana que tuvimos para retomar toda esa energía y presentar las evaluaciones parciales que nosotros tengamos allí para presentar. Eh, También espero que de alguna manera la, el fin de semana nos haya dado la posibilidad de compartir en familia, de tener todo este ambiente en casa de una manera amorosa y tranquila, y también permita pues el poder eh, realizar esas actividades que tenemos pendientes y finalmente pues que todo este proceso de semana de parciales de alguna manera se desarrolle lo más tranquilo posible. Si se llegan a presentar algunos problemas, pues en la medida de lo posible comuniquémoslo a nuestros directores de curso y pues con calma iremos solucionando lo que vaya aconteciendo. Eh, no siendo más, pues este saludo inicial, quiero dar inicio a la sesión del día de hoy. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. La semana pasada estuvimos hablando con una invitada especial que, digamos que nos daba su postura en cuanto a precisamente esas dinámicas que se daban en la sociedad medieval. Y entonces, pues el día de hoy vamos a seguir con esa dinámica. Estamos haciendo una apertura, ya sabemos más o menos qué estaba sucediendo, las tribus y todos los reinos que se fueron conformando. Y en ese orden de ideas, pues vamos a ver cómo es la dinámica de la edad eh, media. ¿Listo? Ya desde un aspecto mucho más sistemático, ya desde su sistema propio, el cual fue característico. Y entonces tenemos allí la UPT número 17, fecha del 13 al 17 de julio. Tenemos una meta de comprensión que es comprenderá la influencia del régimen feudal en la organización de la sociedad europea de la Edad Media. Y el desempeño uno es identificar las características sociales, económicas, culturales y políticas del régimen feudal. ¿Listo? El tema evidentemente va a ser el feudalismo. Vamos a dar apertura a este gran tema que de alguna manera lo habíamos trabajado muy por encima, pero ya vamos a adentrarnos en este sistema político, económico y social, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta entonces que mmm, este era el mapa que nosotros teníamos en la Edad Media, donde había un reino de Noruega, Escocia, Inglaterra, Irlanda, eh, Reino de Francia, el Ducado de Aquitania, Castilla, Granada, Portugal, Aragón, Navarra, Provenza, Génova, Venecia, estados de la Iglesia, Reino de Nápoles, el Sacro Imperio Germánico, la Orden Teutónica, Reino de Polonia, Reino de Hungría, Principado de Valaquia, Bulgaria, ¿cierto? Principado de Moldavia, el Gran Ducado de Lituania, aquí teníamos el Principado de Moscú, el Reino de Suecia, también muy importante allí en la península escandinava, y ya hay unos reinos conformados, unos reinos que incluso se llegan a parecer un poco al actual mapa de eh, Europa, ¿cierto? Hay ya unos visos allí, ya hay unas culturas, ya hay unos reinos que se establecieron en este territorio. Eh, es importante pues que nosotros tengamos en consideración este mapa porque finalmente es el que nos va a dar la posibilidad de entender qué pasaba al interior de cada uno de los reinos. Y es que tenían una economía, tenían una sociedad, tenían una cultura, una política que estaba ligada a su sistema eh, feudal, ¿cierto? Entonces vamos a empezar con este mapa conceptual sobre el feudalismo y pues allí en el feudalismo vamos a encontrar, ojalá este mapa ustedes lo tengan allí en sus apuntes, en su cuaderno, porque va a ser pues muy importante.
y entonces encontramos que el feudalismo es un sistema de organización social, política, económica, y allí falta una que es la cultural, ¿vale? Entonces tenemos esta organización a nivel de sociedad denominada el feudalismo, pero es un sistema de organización, ¿vale? Se da en Europa, ¿cierto? Entre el siglo X y el siglo XV, es decir, durante aproximadamente unos 500 años, ¿vale? El nacimiento del feudalismo más o menos se registra del año del siglo X al XI. Entre ese periodo se empieza a configurar en algunos reinos ese feudalismo, ¿vale? Y se desarrolla en su máxima expresión, en su máximo apogeo del siglo XII al siglo XIII, ¿cierto? Entra finalmente en una crisis entre el siglo XIV y el siglo XV. Bien, estos son como esos grandes datos de tamaño gigante que debemos tener allí. Cuándo nace, cómo se desarrolla y la crisis, en dónde se dio, en Europa, que es un sistema de organización social y política y económica. Entonces es necesario que este mapa ustedes lo tengan allí anotado en sus cuadernos. Y la sociedad feudal desde su inicio se ha caracterizado básicamente por tener dos grandes grupos sociales, ¿cierto? Los que ellos denominan o denominaron en algún momento los privilegiados y los no privilegiados. ¿Quiénes son esas personas privilegiadas? Esas personas privilegiadas van a ser evidentemente las personas que poseen tierras, ¿cierto? Ellos van a tener la posibilidad de no pagar impuestos y desempeñan cargos dentro del Estado. Entonces, ahí se empieza a configurar un Estado, una monarquía absoluta, autocrática. Significa que va a haber un rey que es el monarca y el poder recae sobre el rey. El rey tiene el poder absoluto. Por eso es una monarquía absolutista, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasaba alrededor de esa monarquía absolutista? Pues que se va a empezar a configurar una organización o se va a ordenar el Estado de acuerdo a esa monarquía autocrática y absoluta. La autocracia es que el poder lo heredan de persona a persona, es decir, yo si soy el rey le voy a heredar el reino a mi hijo y su hijo a su hijo y a su hijo y a su hijo y así sucesivamente. Ellos, pues evidentemente van a ser los privilegiados. Desempeñan cargos dentro del Estado, entonces el recaudador de impuestos, entonces vamos a tener allí los que administran, los que pues tienen estas funciones administrativas y de justicia y de elementos del Estado. Tenemos entonces allí en los privilegiados dos grandes, digamos que, clases que son la nobleza y el clero. La nobleza entonces van a ser los señores feudales y los caballeros, o sea, los grandes militares de la época, ¿cierto? Ellos se dedicaban pues básicamente a guerrear. Tenemos los señores feudales, que eran los que poseían tierras. Tenemos a los caballeros allí dentro de esta nobleza. Pero también tenemos aquí el clero. Y es que el clero va a ser, pues básicamente, esa clase social que se dedica a orar, ¿cierto? Ellos oran. El alto clero o el clero va a ser la iglesia, ¿vale? Todos los funcionarios de la institución que se denomina como iglesia. Entonces, en el imperio, en el imperio romano, había como ya de base un cristianismo establecido, ¿cierto? Pero aquí los reinos van a ser, digamos que de alguna manera, sustentados también bajo la influencia de la iglesia. Entonces la iglesia va a tener gran poder también allí
dentro de estos grupos de privilegiados. Y entonces existe un alto clero y un bajo clero, o sea, los cargos altos de la institución de la iglesia, pero también los que son como de rangos bajos, ¿cierto? Ahora tenemos a la clase de los no privilegiados, ¿cierto? Entonces ya estudiamos y revisamos que también este mapa conceptual, espero que ustedes lo tengan en su cuaderno y hagan los apuntes necesarios. Tenemos a los no privilegiados y los no privilegiados van a tener que trabajar y además de trabajar van a tener que pagar impuestos. Al contrario aquí de los privilegiados que no pagan impuestos. Acá los podemos ver. Sin embargo, los dos tienen un trabajo que se diferencia. Este desempeña cargos en el Estado, pero aquí pues trabajan en esos trabajos de base como la artesanía, los mercaderes, el campesino, ¿cierto? Y entonces, ¿quiénes van a ser los no privilegiados? Van a ser campesinos y habitantes de las ciudades o de los estados, ¿cierto?, que se conformaron. Entonces, ellos básicamente trabajan, los habitantes de las ciudades y los campesinos. Los campesinos entonces van a ser campesinos libres, ¿cierto? Van a haber dos tipos, campesinos libres y siervos, ¿cierto? Van a tener esas dos connotaciones. Siervo va a ser entonces aquel que le rinde pleitesía a los señores feudales, quien rinde cuentas, quien está allí sirviéndole al señor feudal. Y tenemos a los habitantes de ciudad, que son artesanos y comerciantes, como yo se los describía en la parte de arriba. ¿Vale? Listo. Tenemos entonces allí nuestras dos clases principales en la Edad Media. Dos clases sociales, privilegiados y no privilegiados. En la sociedad del apogeo, es decir, en su máxima expresión, ¿cierto? Tenemos entonces una pirámide social que va a estar dividida básicamente en 5 grandes grupos, ¿cierto? El rey, ¿cierto? Va a ser de la clase de los privilegiados, entonces tenemos acá privilegiados y no privilegiados. Dentro del rey también está, digamos que todo ese poder y va a vivir, ¿cierto? Su lugar de residencia del rey, de los nobles y del clero van a vivir, pues, evidentemente en unas condiciones diferentes a las de los demás. Tenemos el rey, ¿cierto? Y allí en este estado de la Edad Media va a empezar la actividad del comercio, ¿cierto? Las ciudades pues, se van a volver fuertes, hay una nueva clase social que se llaman los burgueses y también nacen las universidades en este tiempo y en este espacio. Tenemos entonces al rey y a los nobles que van a vivir básicamente en el castillo. Ellos, su lugar de residencia va a ser el castillo, una fortificación en la cual tenemos unas guardias en las torres, van a tener, pues digamos que unas características principales que también vamos a entrar a revisar de las estructuras de los castillos, ¿cierto? Y pues digamos que en esa vida de el rey y los nobles, ellos van a guerrear, van a hacer torneos, van a salir de casa, van a tener fiestas y van a tener ceremonias todo el tiempo para su vida social, ¿cierto? Allí tenemos entonces el castillo como estructura de residencia del rey y de la clase de los nobles, ¿cierto? De la nobleza. Ahora tenemos en los privilegiados otra que es el clero, como lo explicábamos anteriormente, y el clero pues va a vivir en el monasterio. ¿Qué van a hacer o cuál es la vida del clero en el monasterio? Van a hacer su oración, van a trabajar, obviamente en sus trabajos de institución, van a tener estudio, o sea, van a estudiar, van a copiar reglas, van a copiar libros, ¿cierto? Y van a estar sujetos siempre como a la regla de la vida en este espacio, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, la vida en el monasterio va a estar, y allí es donde se desarrolla, digamos que la universidad, porque va a ser la iglesia, el clero, esta clase social, la que va a darle vida a las universidades que hoy conocemos en todo el mundo, ¿cierto? Entonces tenemos allí una vida totalmente diferente y viven en el monasterio. Tenemos a los campesinos, ¿cierto? Y
los campesinos entonces como clase van a vivir en unas zonas donde se denominan como aldeas. Allí entonces, en esas aldeas, construían su casa, que estaban fuera del castillo, como se pueden dar cuenta en esta imagen. Tenemos aquí el castillo, pero el campesino libre podía vivir en aldeas, pero también vivía en la reserva señorial, es decir, el campesino podía vivir en estas tierras y hacerlas productivas y comer de allí siempre y cuando pues cumpliera con su trabajo, que evidentemente era el trabajo para un señor feudal. Yo más adelante vamos a aclarar esa idea. Entonces lo importante es que ustedes sepan que los campesinos entonces construían su casa en las aldeas, ¿cierto? Fabricaban sus propios muebles y sus propias, digamos que sus propios elementos de casa. Sufrían de enfermedades pues porque estaban expuestos a unas condiciones salubres bastante complicadas. No tenían grandes territorios, entonces cocinaban, sembraban lo poco que podían hacer en un espacio muy reducido. Y también, pues evidentemente, iban y labraban en esa reserva señorial para sus señores, para sus amos. Y ellos tenían la obligación de pagar el 10% de su salario o el 10% de todo su trabajo. Es decir, yo si tengo el 100% de mi cultivo, yo tengo que separar el 10% para la iglesia. A eso se le denomina diezmo, ¿no? El 10% correspondía a la iglesia y los impuestos eran otra cosa, ¿vale? Básicamente, entonces, allí tenemos a los campesinos. También tenemos otra clase que eran los burgueses, ¿cierto? Y los burgueses, pues, ¿quiénes eran? Pues eran estudiantes, artesanos, criados, ¿cierto? Que vivían en la ciudad. La ciudad era un espacio dentro de la fortificación, si bien no estaban dentro del castillo donde vivía la nobleza, sí estaban alrededor, ¿cierto? Entonces estaban dentro de la fortificación. Y allí entonces su vida era, digamos que eran artesanos especializados, que hacían zapatos, que hacían como cierto tipo de actividades que requerían de un trabajo especializado. No eran como simple artesanos que trabajaban cualquier cosa, sino que eran sastres, por ejemplo, vivían allí. Teníamos los comerciantes, ¿cierto? Los que comerciaban mercancía de reino a reino. Teníamos entonces, hacían ellos comercio, eran los que comerciaban, los que tenían su comercio, su plaza, ¿cierto? Donde intercambiaban cosas, hacían ferias, que básicamente es como esta apertura de los mercados. Entonces había una calle donde ciertos días se volvía una feria y todos esos comerciantes ponían sus mercancías allí para que la gente fuera a comprar, ¿cierto? Y pues eran muy devotos y asistían a la catedral. Esto básicamente dentro de la estructura social de la Edad Media, ¿vale? Pronto iremos a revisar, obviamente, dentro de la estructura firme y la estructura social de la Edad Media y del feudalismo, cómo funcionaba, cómo operaba. Digamos que estas son unas características de apertura. Espero que los mapas conceptuales que vemos el día de hoy, que fueron explicados al detalle, los tengan consignados en sus cuadernos para poder así la próxima semana tener un mejor diálogo a través de Zoom, a través de Google Meet, qué pena, y pues podamos anotar también esas preguntas que nos surjan de estas diapositivas, de estos mapas conceptuales, ¿cierto? Y pues no siendo más, chicos, el día de hoy, pues yo los dejo. Espero que hayan tenido una excelente evaluación. Si hay problemas, entonces comuníquenselos a sus directores de curso y estamos en comunicación. ¿Listo? Chicos, un abrazo y cuídense muchísimo.